Tengo varias semanas, gracias, quédense aquí conmigo porque ahorita los voy a poner a hacer algo. No se asusten, pero los voy a poner a hacer algo. Hay algo que hace semanas quiero hablar, pero el Espíritu Santo no me deja hablar. Y aprendí que decir algo cuando el Espíritu Santo te dice que no es una tontería. Porque aunque sea muy bueno, cuando no es el tiempo no funciona. Pero cuando es el tiempo y cuando Dios te dice que hagas algo, aunque no parezca una buena idea, las cosas van a resultar si Dios te lo dijo. Y aprenda eso porque eso le va a ayudar. Aunque parezca una mala idea, si Dios se lo dijo, hágalo. Aunque parezca una mala idea, si Dios te dijo que lo hicieras, lánzate. Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo. Y aunque creas tener una gran idea, pero Dios no te ha dicho que lo hagas, mejor espérate. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que siempre necesitamos la bendición de Dios para caminar. Y cuando tenemos la bendición de Dios, las cosas nos van a salir bien. Y hace días yo estaba, Señor, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de esto, pero no me daba permiso el Espíritu Santo. Y me decía John, todavía no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. Y entonces yo tenía otra cosa para este fin de semana pensado. Y el Espíritu Santo me dice, John, aquello sí, ahora. Y yo, sí, Señor, ya se me olvidó, pero te lo voy a recordar. Y otra vez me volvió a hablar acerca de eso. Y estamos en esta serie que se llama Cosas Mayores. Diego amigo, cosas mayores. Cosas mayores. Y estamos creyendo que este es un año para ir a cosas mayores. Este es un año para avanzar. Ayer en nuestro retiro de provisión de cosas mayores, ya esta semana empezamos los grupos de amistad y estamos hablando de cosas mayores. Y lo que quiero cada domingo es dar principios que necesitamos para obtener esas cosas mayores. Y esta es la tercera semana que voy a hablar. Y hoy le voy a hablar de un principio que titulé la armonía. Diga conmigo, armonía. Vamos, dígalo fuerte, la armonía. La armonía es un principio sumamente importante para los que quieren obtener cosas mayores en la vida. Y Dios me recordaba esto a través de una conversación que tenía esta semana con un pastor amigo. Me invitó a su programa de radio y estaba el jueves por ahí. Estábamos hablando, no sé si en el programa o aparte, y él me decía la comparación de dos historias en la Biblia. Él me decía, escuché a un pastor hablar de esto, John, y lo guardé en mi corazón. Y yo le decía, ¿y qué fue lo que escuchaste? Dice, la comparación de dos historias en la Biblia y la diferencia que causó algo en esas dos historias. Y entonces él me decía la historia de dos paralíticos. Uno era el paralítico de Bethsaida y otro era el paralítico que llevaron a ver a Jesús. Y nada más quiero recordarle esas dos historias para iniciar. El paralítico de Bethsaida era un hombre que tenía 39 años de estar en un lugar. La Biblia dice que había un estanque enorme y alrededor había un montón de enfermos. Y que de vez en cuando venía el ángel de Dios y tocaba las aguas. Diga, tocaba las aguas. Y cuando tocaba las aguas, el primer enfermo que llegara y entrara al agua iba a ser sano. Y entonces la gente sabía que en ese lugar había milagros, la gente sabía que en ese lugar habían sanidades. Entonces todos los enfermos, toda la gente que necesitaba algo, iba a ese lugar para esperar que el Espíritu Santo viniera a tocar a las aguas y ellos pudieran entrar. Imagínense que ahí habían ciegos, habían paralíticos, habían sordos, habían mudos. Y entonces cuando las aguas se movían, en el lugar donde se movían, los enfermos corrían y el primero que llegaba era sano. Pero este hombre era paralítico y tenía una desventaja. Era que no podía caminar. Aunque otros tal vez lo que no podían hacer era ver o escuchar, pero era más fácil movilizarse. Él no se podía movilizar. Y dice la Biblia que tenía 39 años de estar en ese lugar esperando que algo pasara, viendo una cantidad enorme de milagros de otras personas, viendo las cosas que estaban pasando, pero él no podía hacerlo. Dice que después de tantos años, yo me imagino que tuvo que tener frustración. ¿Quién no se va frustrado así? Imagínense 39 años de estar esperando el milagro y que nunca pase. Y apareció Jesús en ese lugar y él le contó su historia. Le digo, tengo 39 años de estar aquí, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando el agua se mueve yo no puedo ir. No tengo a nadie que me lleve a ese lugar. Y está la otra historia. Jesús está predicando en un lugar y en media predicación empieza a haber un ruido extraño.
empiezan a golpear el techo. Jesús sigue predicando, de un pronto a otro empiezan a caer. No sé con qué construirían eso, si era con barro o con palma o con algo, pero empieza a caerse el techo y empiezan a bajar una cama y viene un paralítico bajando en media predicación, y la gente decía: ¿qué está pasando? O sea, ¿quiénes son estos atrevidos? No solamente interrumpen la predicación, destruyen casas, hacen un desbarajuste. Y ese paralítico venía bajando y ese día tuvo un milagro. La Biblia no describe cuánto tiempo este hombre buscó el milagro, pero sí describe la diferencia entre los dos. Y esto es lo que mi amigo me decía. Me decía: John, hay una diferencia para obtener el milagro en la vida, hay una diferencia para obtener cosas grandes en la vida, y esto depende de quién te rodees. Esto depende de con quién estás rodeado tú. Porque mientras uno duró 39 años porque estaba solo para ocurrir el milagro, otro tuvo amigos que lo subieron en una camilla y lo llevaron para que obtuviera el milagro. Le dijeron: necesitamos que tengas ese milagro, así que vamos a llevarte. Y si tenemos que romper un techo, lo vamos a romper. Si tenemos que hacer cualquier cosa, lo vamos a hacer, porque queremos que tú obtengas ese milagro. Y la vida de esa persona fue transformada, no solamente porque Dios quería que fuera sano, sino fue transformado porque tenía amigos. Tenía gente con quien se relacionaba, que le ayudaron en su vida para obtener esas cosas mayores. El otro soñaba con sanidad, el otro soñaba con caminar, pero estaba solo y no lo podía alcanzar. Pero otro estaba acompañado y tuvo gente dispuesta a ayudarle. Y lo que el Espíritu Santo me decía es: John, dígale a mi iglesia que todo es más fácil cuando lo hacemos juntos. No me escuchó. Que todo es más fácil cuando lo hacemos juntos. Que nos necesitamos los unos a los otros. Que la clave para obtener cosas mayores, que una de las claves más poderosas es la unidad, es de estar juntos, es caminar, es que nos necesitamos. Es que solo es difícil conseguir el milagro, pero cuando pertenecemos a algo, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un grupo de amistad, tenemos amigos, tenemos compañeros que creen lo mismo que nosotros, que nos impulsan, que en algún momento abren techos por nosotros, o que nosotros estamos dispuestos a abrir techos por ellos, ahí es donde las cosas mayores llegan. ¿Y sabe cuál es el problema? Hemos tenido un ataque en estos últimos meses muy fuerte a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de Semilán, hablo de toda la iglesia. Y ha sido la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo ha sido menospreciar el poder de la unidad, menospreciar el poder de estar juntos, menospreciar el poder de la iglesia, menospreciar el poder de congregarse, de estar unánimes y decir: no necesitas a nadie, lo puedes ver por un televisor, lo puedes hacer y puede todo suceder. Y sabe, no es cierto. Hay una gran diferencia entre ser parte del cuerpo de Cristo, en pertenecer a la iglesia, en estar unánimes, en estar juntos, y otra en estar solos creyendo que yo puedo. Y escuche esto, porque aquí esto le va a volar la cabeza. Nadie puede tener una relación con el novio si menosprecia a la novia. Nadie puede tener una relación con el novio si menosprecia a la novia. ¿Cómo, pastor? Nadie puede tener una buena relación con Dios si menosprecia a la iglesia. Es imposible. Es imposible, eso no puede pasar. ¿Por qué? Póngase usted el ejemplo. Imagínese que yo llego y le digo: Carlos, usted me cae muy bien, Carlitos, y yo quiero ser su amigo, quiero tener una relación con usted. Vamos a comer. Y Carlos dice: ok, yo vamos. Shawarma. Una cosa que me llevó a comer Carlitos, riquísimo. Y entonces Carlos me dice: ok, voy a decirle a Rebeca. Yo le digo: no, a Rebeca no le diga. Carlitos, usted me cae muy bien, pero Rebeca, ni con una bicola de esos de 4 litros me la logro bajar. Es que no, Rebeca, no, usted sí, yo quiero tener una relación con usted y ser amigos, pero su esposa, la verdad, es que ella no me cae muy bien. Voy a hacer la pregunta, aunque yo sé cuál va a ser la respuesta. Pero entonces, yo le voy a decir: Carlos, ¿usted acepta tener esa relación aunque yo no quiera saber nada de su esposa y su esposa, yo la critique, me caiga mal? Carlos me va a decir que no. Más que ahora está sentado a la parte de su esposa. Me va a decir que no. Póngase usted, Alvarito, alguno de ustedes. ¿Qué lo haría, Julito? Usted que está recién casado, venga, pa. Qué calidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque somos uno. Porque a mí no me pueden decir: uy, John, te quiero mucho, pero
con la pastora Adriana no quiero nada que ver, es imposible con Dios. Yo no puedo decir que quiero tener una relación fuerte o que tengo, este es el engaño, o que tengo una relación fuerte con Dios, aunque no tengo una relación con la iglesia, aunque no me importa la iglesia, la menosprecio, aunque creo que no es importante ni congregarse, ni estar juntos, ni hacer eso. Es un engaño del enemigo. Dile que está a la par suya, es un engaño del enemigo. No puedes menospreciar a la novia y estar junto con el novio, no puedes hacerlo. Necesitamos entenderlo. Ahora sí, ¿por qué es que el enemigo ha trabajado todo este tiempo en hacer eso? Porque el enemigo está nervioso. Él sabe el poder que hay a través de la unidad. Él sabe que cuando estamos juntos cosas pueden pasar. Él sabe que si tú perteneces a una iglesia, Él sabe que si tú perteneces a un grupo de amistad, Él sabe que si tú perteneces a algo, si tú tienes amigos, si tú tienes, pastor, pero es una iglesia grande, yo no puedo tener relación con todos. No tienes que tener relación con todos. Tienes que tener un grupo, un círculo de personas con las que te relacionas, que son tus hermanos en Cristo, que pertenecen al grupo en que vas, que perteneces a la iglesia en que tú estás, que tú puedes llamar, que ellos están dispuestos a abrir el techo para bajarte, o que tú estás dispuesto a romper el techo, porque si estás solo, el ángel puede tocar el agua, pero tú no vas a llegar a ninguna parte. Y te vas a quedar como ese paralítico, exactamente igual. Nada más que él lo veía en vivo, pero ahora la gente lo ve desde la pantalla de un celular o de la casa y dice, uy, yo quería que Dios me hablara, yo quería que Dios me ministrara, pero nada pasa. ¿Por qué? Porque creemos que podemos estar así. Y el enemigo sabe que cuando estamos juntos las cosas pueden ocurrir. Y entonces él trata de menospreciar. Y escúcheme, porque esta es una de las maneras en las que el enemigo más ataca en este momento a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de nosotros, hablo de toda la iglesia de Cristo. Las personas apenas rompen su relación con Dios, lo primero que hacen es irse y alejarse, y por tanto el Espíritu Santo deja de actuar en sus vidas. ¿Conocen gente así que el Espíritu Santo no está actuando en sus vidas? Y usted dice, lo volvió a ver, y usted dice, qué raro, esa persona es completamente diferente a como la conocí hace unos meses cuando estaba en la iglesia. Le cambió hasta la cara, hasta más feo está ahora. Le cambió todo. Y lo que hablas es basura, y lo que sale de su boca son tonterías. Y la mayoría de esas personas dejan de ser usados por Dios y comienzan a ser usados por el infierno. Y aunque eso suene muy difícil, es cierto. ¿Y cuál es la forma en que el enemigo más los usa? Tratando de descreditar el poder de la unidad y la iglesia. Y entonces vas a llegar a lugares donde hay personas que se han alejado de Dios y que es más fácil para ellos, en lugar de admitir sus problemas, lo que han hecho más es más fácil culpar al resto de la gente. No quiero decir que en la iglesia no hayan problemas, porque todas las iglesias y toda la iglesia está compuesta por personas, y las personas cometemos errores. Y cometemos errores. Aquí en la iglesia yo cometo muchos errores. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo les puedo decir? Que nosotros como pastores, todos los errores que cometemos siempre los vamos a cometer pensando en el bienestar de ustedes. No por gusto. Que las cosas no salgan perfectas de la primera vez es otra cosa. Pero entonces, eso era un comercial. Pero entonces la gente llega y esas personas comienzan a ser usados, y en lugar de hablar específicamente de una persona, siempre van a hablar de iglesia. Es que en esa iglesia, es que tal cosa, es que ahí no aman, es que ahí no cuidan, es que ahí no tanto, es que ahí... Y el ataque va dirigido a menospreciar la unidad de la iglesia, a decir, no es importante estar en la iglesia, no deja nada estar en la iglesia, no funciona estar en la iglesia, porque el enemigo lo que quiere es que la mayoría de las personas quieran tener una relación con Dios sin pertenecer a algo, sin estar unidos a otra cosa, porque sabe que es completamente inofensivo a una persona así, porque las cosas mayores no llegarán, porque tardará años como ese paralítico viendo que el agua se mueve pero nada va a pasar. Así que usted tiene que tener cuidado en su vida, usted tiene que tener cuidado, porque si usted quiere cosas mayores, ¿cuántos quieren cosas mayores? Cuide de quien se rodee, cuide a quien escuche, cuide a qué grupo pertenece, cuide y esfuércese por pertenecer a algo, por estar unido
a la iglesia, por estar unido a un grupo de amistad. ¿Por qué? Porque este año es de cosas mayores, pero unos lo lograrán porque van a saber de quién rodearse, pero otros se quedarán viendo cómo las aguas se mueven y otros son sanos y otros son libres y cosas maravillosas empiezan a pasar en su familia. Pero mientras tanto ellos están ahí diciendo: si tuviera alguien que me ayudara, si tuviera alguien que orara por mí, si tuviera alguien que pudiera bendecir mi vida, pero no tienen a nadie. ¿Por qué? Porque en un momento específico menospreciaron la iglesia, menospreciaron la importancia de estar unidos. Y me encanta lo que dice David, y quiero que vayamos a este versículo, y quiero tratar de explicárselo un momento. El Salmo 133, versículo del 1 al 3. David era un carga. Y Dios hizo cosas con David que después, hoy en día, yo cuando las empiezo a estudiar me doy cuenta y yo digo: wow, impresionante. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era alguien que era un músico y componía canciones. Y lo más impresionante es que esto que les voy a leer es una canción. Los salmos eran canciones, esta es una canción que David escribió pensando en esto, lo que yo le estoy diciendo, pensando en el poder de la unidad, pensando en el poder de estar juntos, pensando en el poder de la armonía, pensando en que somos más fuertes cuando estamos unidos. David tuvo un sueño toda su vida, y el sueño que tuvo fue construirle a Dios un lugar, un templo, ¿recuerda? Pero cuando él lo iba a construir, Dios le dijo: no, David, no puedes construirlo tú, porque has derramado demasiada sangre. Y aunque te amo, tú no puedes hacerlo. Entonces David le dijo: Señor, déjame entonces preparar todo para que mi hijo lo haga. Déjame preparar todo, yo voy a conseguir todo, Dios. Todo lo voy a tener listo, voy a tener los planos, voy a tener el material, voy a tener todo, Dios, para ti. Porque David decía: ¿cómo voy a vivir yo en un palacio mientras la presencia de Dios vive en unas tiendas? Yo necesito hacer eso. Y entonces siempre hemos hablado de que David preparó el dinero y preparó todas las cosas para hacer el templo, pero nunca, por lo menos yo en lo particular, sabía que David no solamente preparó eso, preparó hasta la música que iba a cantar la gente cuando fuera al templo. Y esta canción la compuso pensando no en el momento que estaba, pensando en los años venideros, cuando la gente se reuniera para ir al templo y estar juntos. Y entonces Dios le dio a él una canción que él escribió y la guardó. Y yo me imagino que le dijo a su hijo Salomón y a los otros sacerdotes que estaban ahí: esto me lo dio Dios. Y aunque mis ojos no van a ver esto, yo quiero pedirles que cuando un día el templo esté listo, cuando un día se reúna todo el pueblo de Dios, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, para ir a adorar al templo, yo quiero que canten esto. Porque esta es la razón por la que empecé a hacer esta movilización de que estuviéramos juntos en un lugar adorando. Porque esta es la razón por la que el Espíritu Santo me convenció de que necesitábamos un lugar para pertenecer. Y entonces les dio esta canción. Y años después, cuando el templo Salomón lo construyó y estaban preparados, dice que 3 veces al año todos los judíos, toda la nación se reunían para ir al templo. Pero cuando iban hacia el templo, ellos no solamente iban ahí esperando y llegar a ver qué pasaba, no, todo su camino era de celebración y ellos se reunían, iban cantando. Algunas canciones que cantaban les traían a memoria lo que Dios había hecho, y otras lo que hacían era recordarles lo que Dios hará. Por eso es que nosotros en nuestra liturgia cristiana, pandereta, adoramos a Dios. No es algo que hacemos simplemente por hacerlo, lo hacemos porque nos recuerda lo que nosotros éramos. Por eso es que cantamos. Y por eso es que nos llegamos cada domingo y cantamos canciones. Y no es simplemente por cantar, es que nos recuerda lo que decimos. Y cuando le decimos: Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno, eso nos llega al corazón. Porque esos éramos nosotros. Porque era lo que estaba pasando, lo que estábamos viviendo. Y Él nos dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cada vez que usted adore, traiga eso a memoria.
y adore a Dios. Entonces yo nada más quiero ponerlo en contexto. Era impresionante lo que pasaba. Imagínense miles de personas reunidas, todas caminando hacia el templo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había algo poderoso cuando estaban juntos, cuando pertenecían, cuando estaban en armonía, las cosas pasaban. Y mientras unos cantaban de alegría, otros estaban llorando diciendo: Señor, gracias por lo que hiciste. Y mientras unos iban rápido, otros no podían caminar y tal vez tenían que arrodillarse y ahí derramar sus lágrimas y decir: no puede ser, Señor, que hace unos años nosotros éramos esclavos y ahora nos liberaste y nos diste vida. Y aquí voy con mis hijos a bendecirte, Dios, gracias por eso. Y alguien decía: David escribió esta canción, cantemos esta canción. Y el salmo decía, se llama Canto de David para los peregrinos. Dice: qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Qué bueno y agradable. Dice la otra versión, es habitar los hermanos juntos. Diga conmigo, juntos y en armonía. Y diga conmigo, habitar. Diga, habitar. David compuso esta canción y decía: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ponía un ejemplo y una comparación y decía: es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que era el sacerdote, y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Escucha esta otra parte, dice: es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre la montaña de Sión. Allí es donde el Señor, llega conmigo, ahí es donde el Señor, cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, dice, ahí es donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Escuche, David decía: quiero que canten esto, quiero que se acuerden de esto. Hay una bendición especial en habitar los hermanos, en habitar todos juntos, en pertenecer a algo. Hay una bendición. Escúcheme, el problema es esto. Y quiero decírselo con todo respeto, pero con todo su amor, porque yo sé que esto le va a bendecir. Usted no puede llegar a habitar si tan siquiera cumple el primer lugar, que es reunirse. El problema es eso. Satanás tiene engañado a tanta gente diciéndole: no necesitas a nadie, puedes hacerlo. Que entonces no podemos habitar y los milagros y las cosas no pueden pasar porque tú no puedes habitar en un lugar que ni estás. Entonces ahora la gente y las personas y los cristianos estamos menospreciando la casa, menospreciando todo, y el asunto de la pandemia nos sirvió muy bien. Entonces la gente va a la iglesia una vez cada 3 semanas, cada 4 semanas. Porque lo puedo ver por televisión, o puedo hacer esto, puede hacer lo otro. Y el enemigo está diciéndole: sí, no hace falta, de por sí lo mismo. Y entonces nosotros no entendemos que Dios quiere enviar bendición y vida eterna, y que hay algo poderoso cuando estamos juntos, no solamente a nivel de iglesia de fin de semana, cuando pertenecemos a algo, cuando estamos juntos en algo. Dice: cuando nosotros habitemos los hermanos juntos y en armonía, Dios va a enviar de su bendición. Esta parte en armonía es muy importante, porque creo que esta ha sido la herramienta del enemigo para que nosotros no nos demos cuenta la importancia de estar juntos. Porque estar juntos no quiere decir que seamos iguales. Y la Biblia utiliza esta palabra en armonía. Y yo decía: ¿cómo hago para explicar qué es armonía? Porque hay gente que dice: es que a mí lo que no me gusta de ir a la iglesia es que fulanito de tal y fulanito de tal es diferente a mí, y piensa un poco diferente y actúa un poco diferente, y entonces yo no puedo tener armonía con él, porque somos diferentes. Y ese ha sido el engaño que el enemigo ha usado para que muchas personas menosprecien la iglesia, menosprecien pertenecer, porque dicen: no, ahí hay gente muy diferente a mí. La armonía no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con sintonía. Tiene que ver con que todos vayan haciendo cosas diferentes, pero que unidos las cosas funcionan. Para poner un ejemplo, el mejor ejemplo es musical. Entonces aquí es donde los voy a poner a hacer cosas. Entonces, para explicar la armonía necesito que entonces usted me toque unos tres signos de alguna canción, pero nada más usted, que los toque. Hágale, a ver.
De alguna canción de adoración que todo el mundo cante unas tres notas. 1, 2, 3, las 3 notas, nada más vos. Porque entonces hay un hermanito que él es así. Y entonces, ese es su sonido, eso es lo que él hace. Y entonces nosotros queremos que todos sean igual a él. Pero hay otros que no son igual. Entonces, esos 3 mismos que él está haciendo, no sé cuáles son, él se los va a decir, o cuál canción es la que va a hacer, quiero que usted la toque, Julito. Es más, sin el sonido, que toque usted. Súbale el volumen ahí al bajo. Ajá, la está pegando, pa. Ok, es muy diferente ese sonido a ese otro, ¿no es cierto? Es muy diferente. Ahora sí, quiero que lo haga usted, Fran. La misma canción, esos 3 acordes. No sé si los tienes que hacer en acordes, no sé si los puedes hacer en acordes de poder ahí, que márquelos, pero quiero que lo haga. Es muy diferente el sonido uno a otro. Es más, ahora quiero que le haga, Daniel, un ritmo a eso sin la música, con la batería. Entonces, si yo escucho esa batería, yo digo, suena muy diferente a eso que está pasando. Ahora sí, pero si yo les digo, ahora sí necesito que haya armonía entre ustedes, quiero que los 4 hagan eso. Los 4 están haciendo cosas diferentes, pero están en armonía. Armonía significa todos ir por una misma línea. Armonía significa disfrutar de las diferencias que tenemos, que unidas nos hacen mejores. Armonía es por lo que la iglesia es poderosa, por lo que vamos a cosas mayores. Eso es armonía. Y eso es lo que necesitamos entender. Tú no tienes que ser igual a los de tu grupo. Tú no tienes que ser igual a todos tus hermanos, no. Si Dios te dio un sonido, usa tu sonido. Si Dios le dio a otro. Pero cuando estemos juntos, todos tenemos que ir en armonía, porque ahí es donde los milagros ocurren. ¿Me voy a entender? Es poderoso esto, ¿no es cierto? Es poderoso porque cuando lo entendemos nos damos cuenta. Y entonces David ponía un ejemplo, dice, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón, que era el sacerdote, y baja. Y usted dice, ¿qué tiene que ver aceite? Recuerde que eran lugares secos, eran desiertos, y la única forma ahí de poder estar fresco de su piel, estar realmente cuidada, era a través del aceite. No era un aceite para cocinar, es un aceite, por eso dice que hablaba del sacerdote o de Aarón, porque era un aceite que era unción, pero lo que significaba es que lo que hacía era rejuvenecer, lo que hacía era refrescar. Es refrescante, es bueno para nosotros. Y él dice, es como cuando en la noche en el desierto, en esta montaña de Hermón, baja. Ahí no hay lluvia, pero baja el rocío y refresca toda la tierra. Hay personas que están secas. Hay familias que están secas porque han menospreciado la importancia de la armonía, de pertenecer, de estar juntos, de congregarnos. Y entonces no hay rocío que llegue, no hay nadie, hay problemas y no hay nadie que pueda venir a abrir techos para ayudarte. No hay. ¿Por qué? Porque la iglesia no ama, no, simple y sencillamente porque menospreciamos el estar juntos. Menospreciamos el pertenecer. Y eso es sumamente peligroso. Y entonces la Biblia dice, y termina David este salmo diciendo, ahí, diga conmigo, ahí, dígalo fuerte, ahí envía a Dios bendición. Ahí envía a Dios bendición. Ahí envía vida eterna. A través de estar juntos es donde viene vida eterna. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, yo quiero pertenecer ahí, yo quiero ser ahí. La gente es diferente, algunos piensan de manera diferente, trabajan de manera diferente, pero son uno. Yo quiero pertenecer a eso. Yo quiero que usted se imagine a millones de personas caminando, cantando esta canción. Cuán bueno, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Y se saludaban y se abrazaban y decían: tengo meses sin verte. ¿Qué te ha ido? Porque vivían en lugares muy diferentes. Y se abrazaban y estaban juntos y decían: vamos a la casa de Dios. ¿Y qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué cosas pueden hacer? Qué refrescante es eso. Pero ahora el enemigo ha engañado a mucha gente diciéndole: no lo necesitas. Puedes ver la repetición de vez en cuando. No necesitas tener un líder, no necesitas tener un pastor, no necesitas ir a un grupo. ¿Para qué? Puedes tener una buena relación con el novio. Menosprecia a la novia. Y Dios dice: es imposible. No se puede. Escribí una frase y quiero que usted la comparta ahí o simplemente la escuche. Las personas queremos la bendición sin la armonía. Queremos el favor del novio menospreciando a la novia. No hay favor sin armonía. No hay favor sin armonía. David decía: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esa armonía Dios envía la bendición. En esa armonía Dios envía la provisión. Las cosas mayores a través de esa armonía. Pero no pueden llegar si no tenemos armonía. Y no podemos culpar a gente por no abrir techos para nosotros si nosotros no estuvimos dispuestos a abrirle techos a alguien. ¿Buenas? Necesitamos. Pero ¿cómo vamos a poder abrirle techos a la gente? ¿Cómo vamos a poder bendecir a otros si nosotros mismos no pertenecemos a nada? Necesitamos hacerlo. Fue la oración de Jesús. Cuando Jesús se iba a ir a los discípulos, Él mismo hizo una oración que está en Juan 17:15. Y quiero que lo leamos. Él le dijo: no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos. Y escucha, esto es para nosotros, me impresiona. Y para aquellos que también estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos y te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Está hablando de nosotros. Esto es para nosotros. Diga: esto es para mí. Esta es la petición de Dios para la iglesia de hoy en día, para los que habían creído y para los que íbamos a creer a través del trabajo de ellos. Y la oración de Jesús era: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Diga conmigo: sean uno. Como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús a los discípulos no fue: venga, los voy a bendecir, tome dones, talentos para que puedan hacer eventos, para que puedan hacer cosas, tomen recursos, tomen esto, los bendigo. No, Él dijo: todas esas cosas van a ser añadidas. Así que no me voy a detener en eso, porque eso no es lo importante. Lo añadido, dijo Jesús, no. Es lo que les toca a ustedes. Voy a orar para que ustedes sean uno, porque cuando ustedes sean uno, en la unidad, en la armonía, es como el buen aceite. La armonía es como ese rocío. El estar juntos te va a llevar a cosas grandes. El pertenecer te va a llevar a cosas grandes. Y eso lo que va a hacer es que puedas creer. Puedas creer. Necesitamos pertenecer. Yo quiero hablarte como tu pastor con todo respeto, pero con todo el amor. Si has menospreciado la importancia de la unidad, esta mañana es un tiempo para pedirle perdón a Dios, porque las aguas se han estado moviendo, pero los milagros no han ocurrido. Y no han ocurrido porque has estado solo. Nunca se ha tratado del poder de Dios, se ha tratado de con quién te rodeaste. Hay gente que está desanimado porque ha estado escuchando voces que no debería escuchar. Hay personas que dicen: es que yo no tengo lo que necesito. ¿Por qué? Porque no tienen nadie que esté a tu lado. Y nosotros nos necesitamos.
No solamente los cristianos, los seres humanos. Dios nos diseñó para vivir juntos. ¿Por qué es que vivimos en ciudades? ¿Por qué es que vivimos en metrópolis? Vivimos por eso, porque nos necesitamos. Porque allá vive el pulpero, porque allá vive el doctor, porque allá vive el policía, porque allá vive el que es mecánico. Todos nos necesitamos, estamos juntos. Porque usted no se va a vivir allá a una montaña, no, porque usted necesita donde comprar alimentos, usted necesita relación, usted necesita ir a hacer ejercicio, usted necesita todo eso. Pero el enemigo nos engaña para decir, a nivel espiritual no, tienes que estar solo. Porque en las iglesias no van a hacer todo como te guste. Porque ¿para qué va a ser un grupo? Entonces hay personas, y lo digo con todo respeto, hay personas que tienen años de ser cristianos y en su vida no pasa nada, y no crecen, más bien van para abajo. Tienen años de conocer de Dios y tener una relación, según ellos, con el novio, pero siempre han menospreciado a la novia y han sido infieles a la novia. Y usted no puede ser infiel a la novia. No la esté cambiando cada semana por la playa. No le esté cambiando cada semana por la cama. Necesitamos. Termino leyéndole este pasaje. Dice, más valen dos que uno, pues tiene mejor paga por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Pero ay del que cae y está solo. Pero ay del que está a la orilla del estanque y no tiene nadie que lo ayude a llevar ahí. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? ¿Cómo se calentará? Si alguien puede prevalecer contra él, que está solo, pero dos lo resisten, y un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Pero me encanta lo que dice esta otra versión en ese pasaje final. La traducción lenguaje actual dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si 3 se unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. Una persona puede ser vencida, pero entre 2 se pueden defender. Pero 3 no es fácil de derrotar. Ahora 5, 10, 1000, una iglesia junta es imposible de derrotar. Por eso Jesús oraba y decía, escuchen, sean uno, pertenezcan, no caminen solos. Tenemos que avanzar, tenemos que actuar. Vienen cosas mayores, ¿cuántos dicen amén? Pero las cosas mayores ocurren más fácilmente cuando pertenecemos, cuando estamos juntos. Tal vez esta semana vas a tener que involucrarte en un grupo de amistad. Tienes meses y no lo has hecho. Este es el momento de hacerlo. Es el momento de decir, ok, necesito venir a la iglesia, necesito conectarme, necesito relacionarme con más personas, necesito conocer a otros. No son iguales conmigo, no tienen que ser iguales. Mientras estemos en armonía, las cosas van a pasar, las cosas van a cambiar. Dios va a levantar una iglesia fuerte como lo está haciendo y poderosa, pero necesitamos tener armonía. Y cuando tengas esa armonía, cuando logres permanecer, va a ser como el buen aceite que te va a refrescar. Yo le garantizo, hay momentos en tu vida donde no vas a tener ganas, pero sabe, te vas a conectar en el grupo, vas a salir con un compañero de la iglesia, vas a ir a hacer deporte con alguien de él, y mientras vas caminando, él te va a ir guiando, te va a ir hablando, te va a ir motivando, y cuando llegas a la casa dice, me siento como si me hubieran echado ese aceite, como ese buen aceite fresco que me refrescó. Siento como si me hubiera caído ese rocío. ¿Por qué? Porque un hermano, alguien que pertenece a la misma casa, que tiene el mismo deseo de que sigas adelante, bendijo tu vida.
Y vas a decir, ¿por qué no lo había hecho antes? Porque no podemos vivir solos, nos necesitamos. Déjame orar por ti ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo he hablado lo que tú me dijiste que hiciera. Y tú sabes, Señor, que no hablo esto por una cuestión de números, por una cuestión de llenar un lugar, porque no me interesa llenar un lugar. Hablo esto por lo que dice el versículo, porque hay del solo, ¿cómo se calentará? Porque tú sabes, Señor, que me duele ver gente, Señor, que cae y no tiene nadie que lo levante. Porque tú sabes, Espíritu Santo, que lo que mueve nuestro corazón como pastores no son los números, es que todos nosotros como iglesia alcancemos el propósito, Dios. Te pido que tú nos convenzas, Dios, que sea tu Espíritu Santo, que no menospreciemos tu iglesia, que no menospreciemos la importancia de habitar los hermanos juntos en armonía. Que tú envíes tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y si tú has menospreciado a la novia, si has menospreciado la importancia de pertenecer a un grupo, de decir, esta es mi iglesia, ellos son mis pastores, de relacionarse con alguien más, este es el momento para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Si usted dice, yo quiero ir a un grupo, pero ni sé qué hacer, levante ahora su mano. Yo le voy a enviar a alguien para que le tome sus datos y lo busque, para que pueda tener gente que camine con usted y que le ayude. Te bendigo, bendigo tu vida, tu familia. Y te digo, las cosas mayores son el resultado de escoger con quién caminas. Cuida con quién caminas. Cuida de quién te rodeas. Y no menosprecies la importancia de pertenecer, de tener una casa, de tener hermanos, porque es como el buen aceite que te refresca, como ese rocío. Y ahí, en esa armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Muchos creerán porque estamos unidos. Amén.